casa natal y donde viví mis primeros años, no sé si hasta los 3 años o 4, es un típico departamento de clase media baja que se empezaban a construir en esa época, de un piso, planta baja y un piso sin ascensor, características puertas de hierro negro de esa época y un largo corredor. Yo ahora lo he visto, está muy degradado, pero en esa época se acababa recién de hacer. Yo nací en el 30, el departamento debe ser del 22, 27, 28. Fue uno de los primeros departamentos que tenían gas y era como una cosa muy novedosa y a veces hasta medio temido. Hay gente que decía que era medio peligroso el gas. Departamento con gas, ¿no? Enfrente estaba la casa de mis tíos, que ya era otro nivel, era un poco como la clase media que había tenido acceso a la casa propia. Era una casa típica de altos y bajos. En los bajos vivía una familia y en los altos vivía otra. Y bueno, con los grandes patios, ¿no? Los 2 patios, una cantidad enorme de habitaciones. Algunas de esas habitaciones se alquilaban, eso era muy característico de la clase media, sin que por ello se convirtiera de ninguna manera en un conventillo, porque los inquilinos eran gente también de clase media, un poco más baja, por supuesto, que no tenían acceso todavía a un departamento, y bueno, y hasta formaban un poco parte como de la familia. Eso era muy típico de la época. El misterio que tenía, porque había habitaciones donde nunca se entraba, entonces era como una cosa misteriosa. La sala, por ejemplo, se abría únicamente puesta con un cierto lujo de pequeña burguesía, se abría únicamente para las grandes ocasiones, para las fiestas de Navidad o fin de año, para los cumpleaños. Después permanecía cerrado. Pero el problema para el habitante de Buenos Aires es que esta es una ciudad que cambia permanentemente, es una ciudad que se destruye permanentemente, es como un campamento que se deshace todas las noches. Y eso no permite encontrar ese sentimiento de permanencia que es lo que da la identidad. Uno va a buscar el barrio de la infancia, por ejemplo, y se encuentra que está completamente destruido, completamente cambiado. Y Constitución, sobre todo, ha sido un barrio devastado por una cantidad de factores, ¿no? Entre otros, la apertura de la 9 de julio, las autopistas, pero ya de antes venía la degradación. Es un barrio irreconocible, ¿no? Yo viví sus momentos, su último momento de apogeo, y era un barrio donde lo característico, lo atractivo, es que se mezclaban todas las clases sociales. Básicamente era un barrio de clase media baja y de clase media media, ¿no? Como quedan algunas casas y algunos departamentos que señalan su antiguo esplendor. La clase media en un determinado momento empieza a emigrar del barrio cuando empieza a venir una invasión como de inmigrantes del interior, y ciertas casas que en su momento eran casas de residencias de clase media se convierten en hoteluchos lumpen. Y además se injertaba, en ese barrio popular de clase media, se injertaba también la clase alta. Primero porque la estación era una estación importantísima que se iba a Mar del Plata en una época que el viaje a Mar del Plata era todo un ritual. A tal punto que en la estación Constitución había una librería inglesa donde seguramente compraban libros Borges. Hoy es inimaginable en esa estación tan lumpen que hubiera una librería inglesa. Y además se iba por la estación Constitución
a Adrogué. Adrogué era un pueblo de fin de semana. Borges, por ejemplo, se pasaba los fines de semana en el famoso Hotel Las Delicias de Adrogué, entonces se iba a la Estación Constitución. Y aparte una confitería y un restaurante espectacular de la Belle Époque, con columnas de mármol y arañas de cristal, algo impresionante. Incluso vivía en el barrio Hipólito Yrigoyen, siendo presidente en la calle Brasil, en la calle justamente donde yo nací, a 3 cuadras de mi casa vivía Hipólito Yrigoyen. A tal punto era un barrio importante, y por supuesto venía todo el mundo a verlo Yrigoyen ahí. Y además también algunos sectores de la clase alta vivían en Constitución, aunque parezca mentira, en algunos departamentos que había muy importantes, de tipo francés, de comienzos de siglo. Por ejemplo, una casa donde vivía Enrique Pinti, a la vuelta de una de las casas donde yo viví, éramos vecinos. Me acuerdo viajar en el tranvía del centro hasta nuestras casas respectivas, ¿no? La casa que todavía existe, estilo francés, y otras casas estilo moderno de los años 30 y 40, departamentos modernos, donde vivía gente ya de clase alta, pocos, pero vivían también. La calle Lima, hoy desaparecida por la 9 de julio, era una calle de cederías, una al lado de la otra, ¿no? Y bueno, no existía la calle Santa Fe, por ejemplo, en aquella época no existía la calle. Y todo el mundo venía a comprar sedas en la calle Lima. Y después a determinados lugares, por ejemplo, la famosa confitería Los Leones, que la primera fue destruida con la 9 de julio, en Mercado de Irigoyen, y que después se trasladó a otro lugar y que también esa se cerró, ¿no? La cervecería La Guillermina de 1914, que también se cerró, la Múnich, muy interesante, venía gente de todas las partes a comprar a este tipo de lugares. Y los cines, bueno, los cines, claro, eso es un poco lo que ocurrió en todos los barrios, ¿no? La época del apogeo del cine, años 30 y 40, que termina con la aparición de la televisión, había media docena de cines en casi todos los barrios, y en Constitución también los había, muchos. Incluso los cines se dividían por estratos sociales, estaba el cine popular, estaba el cine de clase media y estaba el cine más lujoso. La mayoría de ellos desapareció porque estaban en la calle Lima y Bernardo de Irigoyen. Pero uno de ellos, tal vez el último que se haya construido, y el más lujoso, el Gran Sur, que se convirtió como en el cine más importante del barrio, bueno, hoy ha tenido el destino que han tenido muchas otras salas cinematográficas. Se ha convertido en el templo de una secta, ¿no? Variedades es un emblema de las expectativas desmesuradas del barrio, ¿no? Un barrio que tenía un teatro que abarcaba toda una manzana, ¿no? Solamente el Colón abarca toda una manzana. Y bueno, hoy como convertido, degradado a causa de una ley municipal que exige que los teatros de estudio sigan siendo salas de espectáculo, convertido en un cine pornográfico. Todavía falta otro sector social más que lo hace más exótico al barrio, que era el lumpenaje. El lumpenaje que hoy existe, sí, eso es lo único que quedó. Pero en aquella época, claro, toda estación ferroviaria, acá o en París, crea siempre a su alrededor un mundo de lumpen. Eso es inevitable. Ese lumpenaje que en ese momento estaba, pero coexistía con los sectores de clase media y se codeaba en la estación con la clase alta, después termina como dominando
todo el barrio. Yo me acuerdo, por ejemplo, había un famoso mercado que hoy también desapareció, el mercado de Constitución, que era importantísimo, también venía gente de otras partes, y donde las amas de casa, yo me acuerdo, mi madre iba, ya a la mañana, las amas de casa, de clase media, se codeaban con las prostitutas, que ya a la mañana iban como a hacer sus tranzas en el mercado. Y es el momento en que las familias de clase media empiezan casi a escaparse del barrio y las casas se convierten en hoteles. El caso de mis tíos fue de los últimos que se evadieron, cuando ya Brasil era como una zona tomada, ¿no?, por el lumpenaje o por inmigrantes del interior y demás, pero en hoteles de muy ínfima categoría. Todas las casas importantes de los alrededores, mis tíos fueron los últimos en irse, veían cómo se iba degradando Brasil hasta que, bueno, ya no pudieron soportar más y tuvieron que vender también, y es el hotel este que hemos visto ahora. Yo realmente me siento bastante contento de haber vivido mi adolescencia en esta zona, que me permitió el conocimiento de tan variados mundos. Muy distinto hubiera sido si hubiera nacido en un barrio del oeste tan homogéneos y cerrados, con casitas de clase media, que no me había permitido acceso, por ejemplo, a ese mundo del lumpenaje, que es muy atractivo para los escritores, siempre ha sido atractivo para los escritores de la clase media, ¿no?, el acceso hacia el lumpenaje, por ejemplo a Roberto Arlt, por ejemplo al propio Borges, ¿no? Eso serían algunos de los climas de Constitución, pero todavía hay otro clima. Este sería como el clima populoso, así, muy abigarrado, sobre todo que culmina ese abigarramiento en la estación. Pero de la estación al sur empieza otro clima completamente distinto, que es un clima de calles solitarias, paredones, galpones, fábricas, hoy abandonadas, por supuesto, los puentes de Constitución, que aparecen en uno de los poemas de Borges, y esa es la zona que le gustaba más a Borges. Borges huía de la parte populosa de Constitución, y la parte que frecuentaba más aún, yo diría que buena parte de los poemas de Borges sobre Buenos Aires, que es un Buenos Aires sin gente, en los poemas de Borges no aparece la gente, son calles solitarias, calles y casas vacías, parece que es un Buenos Aires completamente sin gente. Eso es el clima que Borges recuperaba a partir de los famosos puentes del poema hacia el sur. Ahí hay otro clima completo, un clima de una Constitución casi de pintura metafísica, un Constitución poético, que es el Constitución que le gustaba a Borges.